Bienvenido a este nuevo vídeo en el cual vamos a revisar los diferentes conceptos y te doy la más cordial bienvenida. Comencemos. Escuche bien y solo se permite 3 oportunidades son válidas en el test de reporte. ¿Qué es el reporte? Un reporte es un informe o una noticia. Este tipo de documento, que puede ser impreso, digital, audiovisual, etc., pretende transmitir una información, aunque puede tener diversos objetivos. Existen reportes divulgativos, persuasivos y de otros tipos. El reporte puede ser la conclusión de una investigación previa o adoptar una estructura de problema-solución en base a una serie de preguntas. En el caso de los informes impresos, el texto suele ir acompañado por gráficos, diagramas, tablas de contenido y notas al pie de página. En el ámbito de la informática, los reportes son informes que organizan y exhiben la información contenida en una base de datos. Su función es aplicar un formato determinado a los datos para mostrarlos por medio de un diseño atractivo y que sea fácil de interpretar por los usuarios. Las partes de un informe o reporte más destacadas son índice, sumario, introducción, análisis y bibliografía. También puede incluir anexos y páginas preliminares. Los informes también pueden ser llamados reportes. Esto se debe a que en el idioma inglés la palabra que se usa para referirse a este tipo de documentos es reports. Un informe es un documento que tiene como principal objetivo dar a conocer algún tipo de información o conocimiento, generalmente producto de una investigación o de unos acontecimientos acaecidos previamente. Estos documentos sirven para comunicar cualquier situación que amerite en distintas áreas profesionales. Muchos profesionales como los periodistas requieren diariamente la realización de informes. Los hechos expuestos en un informe deben ser productos de un trabajo realizado previamente por el autor. Cualquier investigación debe cumplir los parámetros científicos y metodológicos para que pueda ser tomada en cuenta en el ámbito académico y así el contenido del informe pueda ser avalado. El informe debe estar completo y sustentado. Generalmente, los informes son presentados por escrito, por lo que además de los parámetros metodológicos que deben seguir, se necesitan aplicar unas normas de estilo para que el trabajo presentado tenga un estilo acorde y adecuado, y así no minusvalorar el resultado de la investigación. ¿Cuál es el formato de un reporte? El formato tabular es el predeterminado. Los reportes tabulares son la forma más sencilla y rápida de consultar datos. Parecidos a las hojas de cálculo, están compuestos simplemente por un conjunto ordenado de campos en columnas, con cada registro coincidente indicado en una fila. ¿Qué es un encabezado de reporte? Un encabezado de informe se compone de elementos de informe que se sitúan en la parte superior del cuerpo del informe en la superficie de diseño del informe. ¿Qué es el encabezado de la página? El encabezado de página es un área que se define en la zona superior de la página, en el espacio comprendido entre el borde del papel y el margen superior. Este se repite de forma automática en todas las páginas del documento que tengan asignado el estilo de página para el que se define. En ella aparecerán los registros del origen del informe, o varios registros o uno solo por página según el tipo de informe. Aunque se visualicen varios registros en una página. ¿Qué es pie de página y para qué sirve? Las notas al pie de página son aquellas que ofrecen información adicional que resulta de interés para el lector, pero que no pueden incluirse dentro del texto corriente de manera fluida. Por lo tanto, se realiza algún tipo de llamada, como un asterisco o un número, y se consigna la información al final de la hoja. Los pie de página son aquellas partículas de texto que aparecen en la parte inferior de los escritos. El pie de página es parte de las denominadas notas marginales, que son las que se posicionan al final de un capítulo o al final de un escrito. ¿Qué son reportes empresariales? Un informe empresarial es un documento que contiene información sobre una empresa u organización en general o de algún elemento en particular, así como de un acontecimiento interno o externo de la misma. Puede ser por lo tanto un texto de carácter científico, técnico o comercial. ¿Cuáles son los reportes de la contabilidad? Los reportes contables son estados financieros preparados por contadores o por despachos para mostrar la situación financiera de una empresa en un periodo de tiempo definido. ActiveX Data Objects, ADO, es uno de los mecanismos que usan los programas de computadoras para comunicarse con las bases de datos, darles órdenes y obtener resultados de ellas. Con ADO, un programa puede leer, insertar, editar, o borrar, la información contenida en diferentes áreas de almacenamiento dentro de la base de datos llamadas tablas. ¿Cuál es el orden lógico? Orden lógico, el que se establece utilizando criterios razonados, por ejemplo entre causas y efectos. Orden cronológico, atendiendo a la antigüedad u ordenación en el tiempo. Casos muy usuales son orden de aparición, que suele regir en los títulos de crédito de las películas.
Reporte de investigación. Documento escrito cuya función consiste en presentar los resultados del proceso de la investigación documental. Reseña. Es el informe sobre el contenido. Hay dos tipos de reseña: la descriptiva o informativa. Reseña descriptiva es aquella que representa solamente un comentario del contenido de la obra, sin establecer juicios o conclusiones. Se limita exclusivamente a enumerar en forma breve. Reseña crítica o valorativa es aquella que establece los juicios o valoraciones relativos a la obra. Monografía es la descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o de algún asunto en particular. Artículo. Consiste en la presentación de los resultados de una investigación efectuada sobre un área del conocimiento. Ensayo. Trata de un tema científico, en forma crítica, breve, didáctica y no sistemática. Tipos de informes según su naturaleza. En primer lugar, se debe aludir a la clasificación de informes según su naturaleza u objetivo técnico. Estos informes son emitidos por entidades públicas o privadas con el único fin de informar y responder a una investigación o estudio previamente acotado y determinado. Para la confección de este tipo de informes se requiere rigor y un cierto nivel de lenguaje técnico no accesible para todo el público científico. Estos son los tipos de informes más especializados que existen y requieren un mayor dominio de un lenguaje técnico y preciso. Gracias a la jerga que se emplean en estos documentos, para leer estos documentos y entenderlos, se requiere un determinado nivel de estudios en esa disciplina. Divulgativo. En este caso se manejan una serie de exposiciones y contenidos para presentarlos a un público en general. Su fin es llegar a todas las capas sociales o a la mayor parte de ellas. Por tanto, deben tener un lenguaje cultural medio, mixto. Estos informes presentan una peculiaridad respecto al anterior. También se trata de recabar información precisa para exponerla a público general, pero, al mismo tiempo para una organización en particular. Su lenguaje debe ser coloquial con los menos tecnicismos posibles. Tipos de informes según su contenido. Independientemente de su naturaleza escrita u oral, los informes según su contenido pueden clasificarse en expositivos. Estos informes carecen de interpretación y análisis sobre el hecho a analizar. Tan solo se limitan a narrarlo, describirlo o exponerlo. Del mismo modo, tampoco suelen incluir recomendaciones ni conclusiones. Interpretativos. Como su nombre indican, son aquellos documentos donde su finalidad no solo es recopilar información, sino también analizarla e interpretarla. Por lo tanto, es imprescindible que en ellos exista unas recomendaciones o conclusiones finales que dejen claro su alcance y sentido. Demostrativos. A diferencia del anterior, este tipo de valoración tiene en cuenta la opinión particular de su autor frente a una o varias circunstancias o sus posibles efectos. El autor debe diferenciar claramente su opinión personal y señalar con total precisión las distintas etapas que llevaron al emisor a dictaminar determinadas proposiciones. Persuasivos. Son aquellas exposiciones que a través de un argumento pretenden demostrar al emisor una valoración sobre un tema. Buscan convencer al receptor del mensaje para que tome ciertas decisiones, de ahí que normalmente se acompañan de un plan de acción. Tipos de informes empresariales. En el tejido empresarial resulta muy frecuente encontrar distintos nombres para cada uno de sus informes. A continuación, vamos a ver y analizar brevemente cuáles son los informes empresariales más frecuentes. Autónomos. Puede hacer referencia a los informes elaborados por este colectivo o a los informes que otras personas elaboran sobre ellos. Normalmente, contienen información técnica sobre el sector o disciplina en donde se mueven. Información comercial, financiera, riesgo crédito, judicial, etc. Impago de personas y pymes. Es aquel que ofrece información financiera sobre una persona física o jurídica. Son sumamente útiles para conocer la situación económica de un determinado individuo o empresa antes de realizar convenios y colaboraciones con ellos. De ahí que existan empresas dedicadas a elaborar este tipo de informe para que se sienta seguro antes de tomar decisiones comerciales. Administradores. Son aquellos informes empresariales donde se reúne toda la información sobre un administrador y las distintas sociedades que maneja o representa. Este tipo de documentación incluye cronogramas de los cargos y sus detalles, las distintas sociedades a las que está vinculado esa persona, etc. Sectoriales. Este tipo ofrece una visión rápida y completa de la situación sobre un sector y la evolución que ha tenido en los últimos años. Reputación online. Reúnen toda la información sobre una marca o persona en el mundo digital para conocer al detalle su comportamiento. Es útil para negocios, pero también a la hora de contratar a alguien para importantes proyectos empresariales.
Este tipo de informe evalúa el SEO, la presencia y participación en redes sociales, si aparece en noticias, etc.